Amén, hermanos, tengan todos buena tarde. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos esta tarde de estar una vez más presentes en su presencia, con toda la disposición para ministrar esta palabra que Dios, creo que su misericordia, en su pura misericordia, porque no es porque uno tenga nada bueno, hermano, pero palabra que Dios en su misericordia nos va a proveer a través de su Espíritu para que la transmitamos a todos y cada uno de aquellos que nos están viendo esta tarde. Yo creo, hermano, que principalmente la palabra pasa haciendo obra cuando uno, así como en el caso que me toca instruir, pues la palabra primero lo instruye y le enseña a uno. Y nos va capacitando, hermano, para enfrentarnos a las circunstancias que se nos puedan ir presentando. Entonces, damos gracias a Dios por esta tarde, por este privilegio que tenemos de entrar hasta la intimidad de su hogar. Y vamos a orar para reconciliarnos con Dios, para ponernos a cuentas, para estar, hermano, libres de todo señalamiento y de toda culpa que pueda levantar nuestra alma contra nosotros. Así que tenemos un abogado a la diestra del Padre que intercede por nosotros. Entonces les suplico que ahí donde usted se encuentre, que incline su rostro, que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia con sencillez de corazón, Padre, clamando misericordia y oportuno socorro, porque tenemos conciencia, Padre, que tú nos conoces, que tú sabes quiénes somos, que no hay nada oculto, no hay nada escondido de tu presencia, Padre. Por eso venimos a suplicarte y a pedirte perdón, Padre, porque en las horas que van de este día, muchas veces aún en sueños, Padre, hacemos cosas indebidas, cosas incorrectas, y muchas veces ya estando conscientes nos dejamos gobernar por la mala actitud que hay en nosotros, que es consecuencia de una vana manera de vivir que heredamos, o es consecuencia, Padre, de las conductas que hemos aprendido a raíz de los entornos en los que nos hemos desarrollado. Esto, Padre, nos ha generado a nosotros una naturaleza pecaminosa que tiene la tendencia a hacer todo lo contrario a lo que a ti te agrada, Padre. Y muchas veces también inconscientemente, sin darnos cuenta, damos malas respuestas, miramos cosas indebidas y aún pensamientos, Padre, que a ti no te agradan. Por eso venimos humillados, Padre, a pedirte perdón. No a decir por si hubiéramos fallado, no, a reconocer, Padre, que este día hemos hecho cosas, hemos pensado cosas y hemos hablado, Padre. Dice tu palabra que aún tú disciernes las intenciones de los corazones, Padre. Entonces tú nos conoces. Por lo tanto, sabiendo que tenemos un abogado a tu diestra, clamamos misericordia, Padre, pidiéndote perdón. Y que nos des, Padre, la convicción, la certeza y la seguridad de que aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia del Dios eterno. Esta tarde, Padre, por favor, envía la presencia de tu Espíritu sobre cada uno, que nos habilite y nos haga aptos, Padre, para instruir y para recibir la instrucción, Padre. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Venimos reconociendo, Padre, que ninguna cualidad tenemos de nosotros mismos. Toda nuestra capacidad, poca o mucha, Padre, proviene de ti. Y así, Padre, que tú nos das conforme a nuestra capacidad. Y te pedimos, Dios eterno, que tengamos la claridad para transmitir, Padre, lo que hemos ido entendiendo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Fíjese, hermano, que hemos estado manejando un tema estos últimos días. Vuelvo a recalcar esto porque posiblemente hay personas que no nos han estado siguiendo, o aún hermanos mismos de la congregación que miran una vez y otra no la miran. Entonces hemos estado siguiendo una secuencia de enseñanza, y estos últimos días hemos estado hablando de los atributos de los vivientes,
Viviente es todo aquel que ha recibido a Cristo y ha sido engendrado como nueva criatura por la palabra de verdad. Los cuales, dice Juan capítulo 1, verso 12, no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero Dios engendra a través de su palabra. Por eso dice Lucas capítulo 8, verso 11. No pongamos los versos porque los hermanos los saben. Pero Lucas 8, 11 dice que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Entonces, cuando esa palabra se instala en el corazón del hombre, va a engendrar una nueva criatura. Así que en el capítulo 5 de Mateo, desde el verso 3 al 11, hay una descripción de de los atributos, hermano, de los vivientes, de aquellos que han sido engendrados por la palabra. Pero a mí me llama la atención algo, que fíjese, hermano, que dice el verso 1 de ese Mateo 5, que dice, ese tal vez ya lo ponemos, Mateo 5:1, dice que viendo Jesús a las multitudes, esto es interesante, subió al monte, y allá arriba en el monte se sentó, y entonces se le acercaron sus discípulos se acercaron. Yo quiero entender, hermano, que la multitud se quedó abajo esperando que volviera a bajar, porque toda esa muchedumbre de seguidores de Jesucristo solo andaban, hermano, atrás de su bienestar físico, solo andaban viendo lo que se ve, andaban buscando una sanidad del cuerpo, andaban buscando comida, otros por curiosidad. Pero cuando Él sube al monte, los que suben con Él y Él se sienta a instruirles, es a los discípulos. Ahora, fíjese, hermano, que estos discípulos tienen una característica. Vamos a ver un verso en 8:29 de Romanos. Tal vez lo miramos en la Reina Valera 60 primero. 8:29, tal vez miramos el 28 primero. 8:28 de Romanos. Dice, estamos en la Reina Valera 60, dice, mire, pues Él subió al monte y subieron los discípulos. Esos que subieron con Él tienen están en un grupo. Ahí vamos a ver aquí en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios, conforme a su propósito, es decir, conforme al plan de Dios, son llamados. Porque dice el verso 29, mire, pues esta es la Reina Valera 60, oiga lo que dice, porque a los que antes conoció, esos discípulos subieron con Él al monte, hermano, porque ellos ya estaban en el plan de Dios, ellos ya eran conocidos de Dios. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Esta es la Reina Valera 60, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Estamos bien? Bueno, pero fíjese, hermano, que yo estaba viendo este verso, se lo vuelvo a leer en la Reina Valera 60, dice, porque a los que antes conoció, esa es la Biblia que nosotros leemos, oiga, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y mire, pues, hermano, entonces hay otro verso que tal vez podemos ir a Colosenses con Natán, para que, mire, pues, a los que antes conoció, los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire, pues, ahora dice Colosenses capítulo 1. Vamos a ver, hermano, el verso 15. El verso 15. Mire, pues se recuerda que venimos de decir, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, mire Colosenses 1:15, está hablando del Hijo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Vale. Entonces, regresemos
Regresemos al verso de Romanos 8:29. Ahora, ponga atención a esto, hermano. Me gustaría, lo voy a repetir unas 2 veces, porque esta versión no es muy accesible, pero fíjese que la Biblia es la Biblia Arcas Fernández. Oiga lo que dice. Mire, la Reina Valera 60, no la ponemos en la pantalla porque no la tenemos en ese programa. Dice, la Reina Valera 60 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vale. Ahora, mire lo que dice la Biblia Arcas Fernández. El mismo verso 8:29 de Romanos. Dice, a quienes Dios conoció de antemano, oiga, los destinó igualmente desde un principio, oiga, a reproducir en ellos mismos los rasgos de su Hijo. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es una reproducción exacta, hermano, de la naturaleza divina. Cristo es una reproducción exacta de los rasgos del Padre, por eso, de los atributos del Padre. Ahora viene Jesucristo, hermano, y llama a sus discípulos a la cima del monte y les dice, ustedes van a ser bienaventurados si son pobres de espíritu. Amén. Estamos en 5:3 de Mateo. Si se afligen, la versión que usted tiene dice si lloran, pero la palabra es si se afligen. Y el verso, estamos en el verso 5:5. Mire, pues son características del Hijo que usted y yo tenemos que tener también como rasgos o como atributos, porque son los rasgos de la naturaleza divina. Dice el 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto que hizo Cristo aquí, hermano, fue traer a la memoria una cita que está en el capítulo 37 de Salmos, verso 11. Pero miremoslo para que mire usted que Cristo, hermano, siempre citó la Escritura. Salmo 37, dice el verso 11, dice, pero los mansos, Salmo 37, verso 11, pero los mansos heredarán la tierra. Ahora, fíjese, hermano, que esto es bien tremendo, porque cuando en el antiguo pacto estas lecturas se las hacían al pueblo de Israel, fíjese que es interesante, porque cuando dice los mansos heredarán la tierra, no está hablando del globo terráqueo, no está hablando del planeta Tierra, está hablando de la tierra prometida, está hablando de Canaán. Para Israel, cuando les dicen a los mansos de Israel que van a heredar la tierra, es que iban a entrar a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora, lo que Cristo nos está diciendo a nosotros ya es en otra dimensión, porque fíjese, hermano, que si usted lee 5:5 de Mateo, dice, bendecidos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero está hablando de toda la... ¿Cómo le explico esto, hermano? Miremos el verso 3. De todo el reino de los cielos. Porque él dice el 5:3. Bendecidos son los pobres en el Ruach, porque el reino de Yahweh es de ellos. Pero el reino de Yahweh va a ser instalado en el planeta Tierra. Para Israel solo está hablando de la tierra de Canaán. Entonces estamos en el 5:5, ¿verdad? Los mansos. Ahora, fíjese, hermano, que esto les está trasladando a sus discípulos, a los que fueron conocidos de antemano por Dios para reproducir los rasgos del Hijo. Vimos la Biblia Arcas Fernández, los está diciendo que ellos tienen que desarrollar esos atributos, esos rasgos propios de la naturaleza divina, porque eso los va a hacer felices, eso los va a hacer dichosos, y eso va a hacer que reciba visitación de Dios. Ahora, no sé si ayer fuimos, ahora mire pues, hermano, mire pues, en el capítulo 11 de Mateo, acompáñenme a Mateo capítulo 11, dice, lo vimos ayer, ya vimos el 11:28, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados,
y los haré descansar. Ayer dijimos, solo lo repito así rápido, no está hablando de las cargas, hermano. Pues si quieres, sí, pues, pero yo no quiero que nos enfoquemos en las cargas de no tener trabajo, de no tener salud, mire, hermano, que sea una carga para nosotros, la frustración de no poder desarrollar los rasgos de Dios, que eso sea una carga. Entonces vamos a Él es la palabra, ayer lo dijimos, Cristo, vengan a mí, pero Él es la encarnación de la palabra. Hoy en este tiempo no va a ir usted a buscar una imagen de Jesús o a ver, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra. Por eso leímos ayer Juan capítulo 1, ¿se recuerda? Que decía, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero mire, pues dice 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes. 11:29 de Mateo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan. Esto es importante. De Él tenemos que aprender nosotros a ser pobres espiritualmente. De Él tenemos nosotros que aprender a afligirnos. De Él tenemos que aprender nosotros, en este caso, que es lo que nos tiene ahorita acá, mansos y humildes. Mansos y humildes. De Él tenemos que aprender. Ahora, fíjese, hermano, que no va a creer usted que Cristo ya vino vestido de mansedumbre y de humildad. No crea. Él tuvo que aprender también. Miremos rápidamente, vamos a ir a esos versos, usted lo sabe re bien, hermano, pero los volvemos a ver porque a mí no me es gravoso enseñarles las mismas cosas, ya a usted le es de beneficio. Filipenses capítulo 2, vamos a ver el verso 7. Mire, pues, le quiero decir algo, pero miremos Filipenses 2:7. Usted conoce el 5, ¿va? Haya pues en vosotros el sentir, ¿va? Pero quiero que miremos el 7 porque, para no detenernos mucho en los versos anteriores. Mire, pues dice, el verso 6 dice, el 5 dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice el verso 6. Ahora el 7, mire pues, porque dijo, y aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero Él no nació así. Él nació en una naturaleza, en un cuerpo humano, y tenía hígado, y tenía cerebro, y tenía oídos que oían cosas que se decían, y miraba cosas. Entonces, había una naturaleza humana. Y nosotros, mire pues, hermano, nos alteramos, nos molestamos, nos enojamos, proferimos palabras incorrectas muchas veces, cuando nos agreden, cuando oímos cosas que no son ciertas, cuando nos dan malas respuestas, ¿verdad? Nos dicen una respuesta alterada y nosotros contestamos igual. Es propio de la naturaleza humana. Pero mire pues, ¿por qué Cristo pudo desarrollar los rasgos o los atributos de la naturaleza del Padre? Mire el verso 7, dice, esto es importante, hay que entender esto, hermano. Dice, se despojó a sí mismo. Cristo se despojó a sí mismo, voluntariamente. Él dispuso su voluntad, se despojó a sí mismo. Recuérdense que esa palabra despojarse la hemos visto un montón de veces. Es la palabra famosa, que no. La palabra que no quiere decir, la voy a resumir en una: vaciarse. Yo no puedo, hermano, desarrollar atributos propios de un viviente si antes yo no me entiendo que me tengo que vaciar. Me tengo que vaciar, hermano. Me tengo que vaciar de mi carácter. Me tengo que vaciar de mis herencias. Me tengo que vaciar, hermano, mire, de tanta cosa. Hay que vaciar el alma. Ese es el proceso. Para poder desarrollar los atributos, los rasgos de la naturaleza divina, los atributos del viviente, y aprender
hermano, a ser manso y humilde. Me tengo que vaciar. Dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Mire, hermano, ser siervo es que la palabra está sobrevaluada hoy en los círculos religiosos, ¿verdad? Un siervo es el siervo, ¿verdad? Un siervo es un sirviente, es el sirviente de alguien. No tiene voluntad, no toma decisiones. Se vació para ser siervo y se hizo igual a un humano. Y ahora mire, pues, primera actitud, se vació, que no. Verso 8. Y estando en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Esa frase, a sí mismo, aparece en el verso 7 y aparece en el verso 8. Yo mismo voluntariamente me voy a vaciar y voluntariamente me voy a humillar. La palabra humillar, hermano, es la palabra tapeinó. Quiere decir rebajarse. Y ahí está el problema. ¿Quién quiere rebajarse de su dignidad? ¿Quién quiere rebajarse, hermano, de su condición social, de su condición espiritual, entre comillas? Nadie quiere, porque tenemos, hermano, hemos crecido en una sociedad donde se le rinde culto al ego. Esto se trata, hermano, de inflar el ego de la gente. Para eso están los gimnasios, para eso están las cuentas bancarias, para eso están los carros, para eso están... Mire pues, hermano, el sistema ha implementado. Mire pues, hermano, es que no hay cosa más tremenda que el que nunca tiene. El que nunca ha tenido y ahora tiene. Es tremendo. Pero mire pues, hermano, porque todo el sistema está diseñado para inflar los egos. Y estando en la condición de hombre, se tapeinó. Así dice el griego. Se rebajó. Y cuando uno se rebaja, esa palabra tapeinó, que traducido el español pusieron se humilló, también quiere decir allanar. Cuando alguien se rebaja, hermano, cuando alguien, también quiere decir nivelar, cuando alguien baja su nivel, se va a allanar el camino, se va a limpiar el alma, y entonces va a haber espacio para aprender. Por eso es que mire pues, hermano, aquel verso famoso dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Pero si yo no me he vaciado y si yo no me he bajado, hermano, no hay espacio para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Porque la palabra solo se puede implantar, hermano, en la tierra fértil. Miremos el verso, Santiago, pues mi secretario, Santiago 1, 21. Oiga lo que dice el verso. Aquí hay un vaciamiento. Santiago 1, 21. Mire pues, hermano, en este capítulo 1 de Santiago hay, mire pues, el 1.19 hay humildad. En el 1.19 hay humildad. Dice, mire pues lo que les está escribiendo, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es humildad. ¿Qué hace uno callado? Fíjese, hermano, que hay unos versos que dicen unas cosas bien tremendas de Jesucristo. Miremos primera de Pedro. Mire, pues estamos viendo versos, primera de Pedro, capítulo 2. Miremos el verso 22. ¿Se recuerda que todo hombre sea tardo para
Para oír, no. Mire pues, 1:22. Perdón, 1 Pedro 2:22. Mire pues, dice: todo hombre sea tardo para hablar. ¿Qué más? ¿Qué más decía? Dios. Mire pues, 1 Pedro 2:22. Miremos desde el 21. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, ¿no? Porque si no me voy a emocionar y me voy más atrás y más atrás. Mire pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció, esa palabra es importante que no se olvide, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este verso es Mateo 11, ¿qué era? 29. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Mire pues, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Oiga lo que dice de Cristo, ¿no? Y esto amárralo con lo que vimos en Santiago allá, ¿verdad? Quien cuando le maldecían, oiga lo que está diciendo de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Por qué? Porque era tardo para hablar. Tardo para mire pues, hay que aprender a escuchar, hermano. Mire lo que dice: no respondía con maldición. No respondía con maldición. Él era tardo para hablar, ¿verdad? Cristo decía allá en Santiago, tardo para hablar. Mire, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Igual a usted y yo. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, regresemos a donde estábamos. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, 1:21 de Santiago, y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Cuando no hay mansedumbre en nosotros, hermano, mire pues, cuando no hay mansedumbre en nosotros, porque no nos hemos vaciado, ni nos hemos rebajado, oímos la palabra, pero cae en las otras tierras, junto al camino, cae entre espinos o cae entre piedra y no produce ningún fruto. Pero cuando nosotros nos vaciamos y cuando nosotros nos rebajamos, hermano, la palabra va a ser recibida con mansedumbre y va a producir en nuestras almas salvación. Cuando digo salvación, hermano, es que la palabra nos va a salvar cuando seamos lo que le pasó a Cristo allá. La palabra cayó en buena tierra, porque hoy ya hubo un vaciamiento. Ya me vacié de mis argumentos, ¿verdad? Porque había hace poco yo a alguien decir: nunca somos nosotros culpables de nada, ¿no? Nunca fui yo. Bien a ella, todos le echamos el muerto al otro, ella, él, el otro, todos hicieron algo para que yo haya reaccionado así. Todos hicieron algo, yo no hice, nunca hago yo nada. Somos hipócritas, dijo un hermano. Regresemos pues. Hay que aprender de él. Hay que aprender de Cristo. Aprendan de mí. Tenemos que aprender a ser pobres de espíritu. Tenemos que aprender a afligirnos ante la... Mire pues, hermano, bienaventurados los que lloran. Ya dijimos que bienaventurados los que lloran es bienaventurados los que se afligen. Aflijámonos cuando identifiquemos conductas de nuestra alma que no están acordes a los atributos que deberíamos de tener, que eso nos aflija. Nos aflige que no tenemos chance, nos aflige que no tenemos salud, y ahí va a haber algo, hermano. Mire pues, sigamos
Sigamos viendo escritura. Fíjese, hermano, que hay unos versos en Deuteronomio capítulo 8. ¿Ya? Ayer vimos unos versos se los voy a recordar. Si querés no los pongas tú, hijo Jonatán. Mire pues. Cristo le dice a sus discípulos. Esos discípulos eran conocidos del Padre de antemano. Y los llamaron y los escogieron para desarrollar los rasgos, los atributos del Hijo de Cristo. Ahora mire pues, ayer vimos unos versos en Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndanlos y guárdenlos. Guardarlos no es guardarlos entre el baúl ni entre la gaveta de la mesita de noche. Es guardarlos aquí. Es tereo. Para ponerlos por obra, para practicarlos. Vale. Ahora vayamos a Deuteronomio 8. Oiga, Deuteronomio capítulo 8. Ya estamos en Deuteronomio 8:1. Bueno, ya venimos de Deuteronomio 5:1, ¿verdad? Venimos de Deuteronomio 5:1. Ahora estamos en Deuteronomio 8:1. Escuche. Cuidaréis de poner por obra, se lo voy a parafrasear, de poner en práctica todo mandamiento. Se recuerda que esa palabra la vimos el domingo, todo edut. Y Jesucristo dijo, Juan 14, no lo pongamos, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos. Y en Mateo 11:29 dio un mandamiento, les dijo, aprendan. Es un mandamiento, aprendan. Tenemos que aprender de él. Mire pues, cuidaréis de poner en práctica todo mandamiento que yo les ordeno hoy. Y hoy puede ser, hermano, el inicio de su felicidad, el inicio, el principio de las visitaciones de Dios para su vida y para mi vida. Hoy puede ser el inicio de las visitaciones, porque eso quiere decir bienaventuranza. Hoy puede ser el inicio de las visitaciones de Dios para nuestra vida. Dice, para que vivamos. Y se recuerda que esa palabra vida, para vivir, es la palabra hayá. Y seáis multiplicados, y entres y poseas la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Mire el verso 2. Esto es importante, mire pues. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Esta leve tribulación momentánea, este desierto por el que caminamos, mientras estamos en este tabernáculo terrestre, Dios nos va a afligir para probarnos, porque quiere Él que se evidencie que hay en el corazón. Mire pues, para afligirte, que no se le olvide esa palabra, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no los mandamientos. Y el verso 3 dice, y te afligió. Recuérdese que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén.
por lo que padeció Cristo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Entonces, cuando él dijo aprendan de mí, fue porque él aprendió también. Aprendió, hermano, a hacer que no, a vaciarse. Aprendió a humillarse, a rebajarse. Se vació, se rebajó y allanó el camino en su alma. Mire pues, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Voy a adelantarme y ya espero, hermano, que están transmitiendo la idea. A Israel, al pueblo de Israel le dijeron: Dios te ha dado mandamientos para que los pongas en práctica y así puedas entrar a poseer ellos la tierra Canaán. Nosotros tomar, hermano, posesión de un reino que ya está entre nosotros. No lo vemos porque nosotros solo vemos las cosas que se ven, solo estamos enfocados, hermano, en tener trabajo y entre mejor trabajo y entre más títulos mejor, porque eso va a generar más pisto y entre más pisto, más inflación del ego y más alejamiento de Dios. Mire, hermano, yo admiro a la gente que es profesional o la gente que tiene dinero y sabe administrarlo sin que los pies se le despejen o se le despeguen, ¿cómo será? De la tierra. Yo conozco gente profesional, gente exitosa, mire, hermano, con temor de Dios, y los pies han de tener aquellos cuentos como los astronautas, ¿verdad? Que no han de tener plomo en los zapatos espirituales, porque si no hay gente que con nada se eleva, hermano, se eleva. Y te afligió, y te afligió, y te afligió. Mire pues, hermano, vamos a Isaías. Isaías capítulo 53. Ya voy cerrando la idea porque el tiempo se me fue volando. Ya llevamos 37 minutos y no he sentido el tiempo. Isaías capítulo 53. Mire pues. Creo que vamos a ver, antes de venir a Isaías, vamos a ver un verso en Hebreos. Lo voy a buscar aquí porque se me trabó esta cosa. Vamos a ver un verso en Hebreos capítulo 5. 5 es 5. 5:7 de Hebreos. Solo déjenme que ponga la versión Reina Valera 60 porque estoy en la que le acabo de leer, la Arcas Fernández. Mire pues. Y Cristo en los días de su humanidad, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Mire pues, hermano, solo le quiero parafrasear este texto. Al que le podía librar de la aflicción, fue oído a causa de su temor reverente. Y el verso 8, mire pues, y aunque era hijo, por lo que padeció, por la aflicción que padeció, aprendió a obedecer. Mire pues, nos están ordenando, es un mandamiento, que seamos mansos, que seamos pobres de espíritu, que nos aflijamos. Más adelante vamos a ver que seamos pacificadores, que seamos misericordiosos. Todavía no hemos llegado ahí, pero es un mandamiento, que desarrollemos estos atributos, estos rasgos que dice la versión aquella. Pero mire pues, hermano, ¿cuántos lo hacen? ¿O cuántos lo hacemos? Pero Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Solo mire pues en Isaías, tal vez solo voy a tener que leer porque, mire pues, ¿qué padeció? ¿Qué padeció? Mire pues, sí, Isaías 53:3.
Aquí está hablando Isaías profetizando del siervo sufriente. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. La versión Nueva Biblia Jerusalén dice, NBJ, dice, despreciado, marginado. Mire pues, hermano, toda la vida de Jesús, aún desde su niñez, fue un niño despreciado y marginado. Cuando ya era un adolescente, cuando ya era un hombre, fue despreciado y marginado. Diremos otra versión, DHH. Es que es un idioma más actualizado. Dice la DHH, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Toda su vida fue una vida de un constante desprecio y de un rechazo de parte de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda su vida, fíjese que Cristo, hermano, toda su vida, dice el capítulo 5 de Mateo. Toda su vida, dice Mateo 5:10, procuró ir en pos de la justicia. Entonces mire lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Eso le pasó a Cristo. Cuando usted, hermano, y yo empecemos a hacerle justicia a Dios, hacerle justicia a Dios es que seamos obedientes a sus mandamientos y vivamos conforme a la palabra. Cuando usted y yo empecemos a ser obedientes a los mandamientos de Dios y vivir conforme a la palabra, hermano, va a empezar a sufrir persecución. ¿De quiénes? De su círculo íntimo, de sus vecinos, de su familia, de sus allegados. ¿Quiere que le ponga un ejemplo, hermano? Perdone la insistencia, perdóneme. Pero mire, pues, hay actividades congregacionales. El Día de la Madre, y nosotros no vamos. Porque tenemos, hermano, el repudio y el rechazo y los reclamos que nos van a hacer por no haber ido a celebrar un acontecimiento de orden terrenal, ¿verdad? No somos obedientes, no nos sujetamos a las sugerencias de los ministros que Dios ha puesto. Entonces nos excusamos en cualquier cosa, en cualquier cosa. Ese es un ejemplo, algo que acabamos de ver, ¿verdad? Es común, ¿verdad? No nos definimos. Entonces, él fue despreciado y rechazado porque toda su vida, hermano. Pero recuérdese que desde niño dijo, ¿y qué estás haciendo aquí, hijo? Ustedes no saben que a mí acabo de decir la palabra, a mí me es primordial estar en los negocios de mi padre. Él desde niño fue en pos de la justicia. La justicia es la justicia de Dios, no es la justicia terrestre. Y la justicia de Dios no es otra cosa más que poner en práctica y vivir conforme al edut, conforme al mandamiento. Oír el mandamiento y ponerlo en práctica. Deuteronomio 8:1, Deuteronomio 5:1. Entonces, cuando leímos por lo que padeció, aprendió la obediencia, nosotros solo pensamos en la vía dolorosa. Solo pensamos en lo que sufrió el Viernes Santo. Ese es el paradigma que nos implantó la religión. Toda la vida de él fue un sufrimiento constante. Dice, ni aún sus hermanos creían en él. Decían, este es hijo de fornicación, era el rumor que se oía por ahí. Entonces fue despreciado y desechado en la sociedad. El 53:7 de Isaías. Angustiado él
angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ese verso tal vez lo vemos en la Biblia de A. Se recuerda que ayer, hermano, yo les decía que la palabra manso, que en el hebreo es la palabra anab, independientemente de que la palabra anab quiere decir humilde, necesitado, apacible, pacífico. Les dije que en el hebreo, en la gramática hebrea, esa palabra anab también cabe la palabra sumiso. Y mire lo que dice, y lo comprobé hoy, que esta versión de A dice 53:7 de Isaías: a pesar de ser maltratado, fue sumiso, no abrió su boca. Mire pues, hermano, esa debe ser la conducta nuestra. Por eso fue que vimos el verso de Primera de Pedro, ¿se recuerda? Primera de Pedro 1:23, que lo vamos a volver a ver. Vincúlelo con esto. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Y Primera de Pedro 1:23. Y ahí damos por terminado el tiempo, hermanos, se nos fue volando. Primera de Pedro 1:23. Se recuerda que lo acabamos de ver al principio. No, perdón, era 2:23. Primera de Pedro 2:23. Estoy en la Biblia de A. Cuando fue insultado, mire pues, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. La DA decía, fue sumiso. Mire lo que dice aquí la Biblia DA, la Biblia Kadosh, 1 Pedro 2:23. Cuando fue insultado, no arremetió con insultos. Ahora mire pues, hermano, se recuerda que cuando confrontaron a Pedro allá y le dijo una patoja, una sirvienta, le dijo, tú también eres de ellos. Lo confrontó, tú también eres de ellos. Pedro se levantó, hermano, y dijo, yo ni siquiera conozco a ese hombre, y se levantó asustado, ¿verdad? Cuando la circunstancia lo afligió, no se ejercitó en el atributo, reaccionó en su naturaleza. Dice 1 Pedro 2:23, cuando fue insultado no arremetió con insultos, cuando sufrió no amenazó, sino los entregó al que juzga con justicia. Amén. Espero haberme dado a entender, hermano. Cristo pasó, se recuerda que Santiago decía, por lo que padeció aprendió obediencia. Vimos así muy leve los rasgos del padecimiento de Cristo. Hebreos 5 dice. Entonces, hermano, aquí nos quedamos. Espero, hermano, que esta palabra encuentre un espacio en su corazón, que usted la medite, que la vuelva a leer o que la vuelva a escuchar, y que trate de memorizarse los textos, hermano, para que el Espíritu pueda habilitar en nosotros esa palabra en los momentos que tengamos crisis por las circunstancias. Dios les bendiga y les guarde. Ha sido un privilegio estar en la intimidad de su hogar. Si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Amén, amén, amén.